En la fiesta de compromiso, mi hermana nos relegó a mi esposo y a mí a una mesa apartada. Aparentemente porque no éramos tan acaudalados como su prometido. La ironía no se me escapó, y se hizo aún más evidente cuando su prometido, al conocer a mi esposo, reveló algo que le borró el color del rostro. Mi hermana, Verónica, es indudablemente hipócrita. Muestra una fachada dulce y encantadora, pero tras esa máscara se esconde una realidad muy distinta. Habiendo crecido con ella, he sido testigo de su verdadera naturaleza innumerables veces. Nos criamos en una familia pobre, de clase trabajadora, y como muchos provenientes de orígenes similares, nos adaptamos a circunstancias poco ideales. El compromiso era una constante, desde compartir una sola manta durante inviernos gélidos hasta soportar hambre algunas noches y conformarnos con ropa de segunda mano. Nuestra infancia fue un tapiz de dificultades y sacrificios. Odiaba nuestra casa ruinosa, con goteras en el techo y suelos crujientes, y sé que Verónica la detestaba tanto como yo. Sin embargo, nuestras reacciones ante esta adversidad compartida divergieron notablemente. Yo canalicé mi frustración y mi anhelo por una vida mejor en el trabajo duro, dedicándome con fervor a mis estudios para escapar de la pobreza que nos mantenía cautivos. Superando numerosos obstáculos, obtuve una beca para una prestigiosa universidad, una verdadera bendición. Esta beca me abrió el camino a un futuro más prometedor, proporcionándome una excelente educación que me aseguró un trabajo estable y bien remunerado. Una vez estabilizada, dirigí mi atención a mi familia, decidida a proporcionar a mis padres, quienes tanto se habían sacrificado, una vida más cómoda. En la celebración de su compromiso, mi hermana nos asignó, a mi marido y a mí, un lugar retirado y discreto, al parecer motivada por la diferencia de recursos económicos entre nosotros y su futuro esposo. No pasé por alto la paradoja de la situación, que se hizo aún más palpable cuando su prometido, durante la presentación con mi esposo, desveló una información que provocó un evidente cambio de color en su cara. Es innegable que Verónica, mi hermana, posee una doble moral. Ante los demás, despliega una imagen afable y seductora, pero detrás de esa apariencia se oculta una verdad muy diferente. Al haber compartido mi vida con ella desde la infancia, he presenciado en repetidas ocasiones su verdadero carácter. Fuimos educadas en un hogar humilde, perteneciente a la clase obrera, y como tantos otros provenientes de entornos semejantes, nos vimos obligadas a adaptarnos a condiciones poco favorables. El pacto y la renuncia eran algo habitual, desde compartir una única frazada en los inviernos más crudos hasta padecer escasez de alimentos en ciertas noches y tener que utilizar prendas usadas. Nuestra niñez fue un mosaico de penurias y privaciones. Detestaba esa vivienda destartalada, con filtraciones en el tejado y un suelo que gemía a cada paso, y soy consciente de que Verónica la aborrecía tanto como yo. No obstante, nuestras maneras de enfrentar esta carencia común tomaron rumbos distintos. Yo encaucé mi descontento y mi deseo ferviente de alcanzar una vida mejor hacia la diligencia, dedicándome con ahínco a mi formación académica con el objetivo de liberarme de la miseria que nos atenazaba. Tras vencer numerosos escollos, logré una beca para una reconocida institución universitaria, lo que supuso un auténtico regalo del cielo. Dicha beca me facilitó el acceso a un porvenir más halagüeño, brindándome una formación de primer nivel que me garantizó un puesto de trabajo seguro y con una buena retribución. Una vez consolidada mi situación, volqué mis esfuerzos en mi familia, con la firme determinación de procurarle a mis padres, que tanto habían renunciado por nosotras, una existencia más placentera. Les ayudé a mudarse de esa casa destartalada a una casa mucho mejor. Verónica, sin embargo, tomó un camino diferente. Mientras yo me concentraba en la autosuficiencia y el trabajo duro, ella capitalizó su apariencia, encanto y astucia. Siempre ha sabido cómo usar su belleza e ingenio en su beneficio, especialmente cuando se trata de hombres. A lo largo de su vida, ha pasado de una relación a otra, como si la mera idea de estar soltera fuera insoportable. Su táctica es simple pero efectiva, encontrar a un hombre que pueda proporcionarle lo que quiere, ya sea seguridad financiera, artículos de lujo o un lugar para vivir. Es una maestra en asegurar estas cosas a través de sus relaciones. Nunca la he visto luchar con las facturas o preocuparse por su próxima comida. Siempre tiene a alguien que la cuide. Su relación más reciente, con un rapero, no fue diferente. Él pagó sus facturas, la colmó de zapatos caros y ropa de diseñador, e incluso le proporcionó vivienda gratuita. Aparentemente lo tenía todo,
Pero como es típico con las relaciones de Verónica, esto implosionó. El rapero descubrió su infidelidad, con un miembro de su propio personal doméstico, nada menos. Y su furia fue comprensible. Cuando la relación terminó, Verónica hizo lo que siempre hace, corrió a mí. Colaboré para que pudieran dejar atrás esa vivienda precaria y trasladarse a un hogar notablemente superior. No obstante, Verónica optó por una estrategia muy distinta. Mientras que yo me volcaba en la autosuficiencia personal y la perseverancia en el trabajo, ella supo sacar el máximo provecho de su atractivo físico, su carisma innegable y su sagacidad. Siempre ha tenido la habilidad de utilizar su belleza y su agudeza mental en su favor, especialmente en lo que concierne a las relaciones con los hombres. A lo largo de su existencia, ha transitado por numerosas relaciones sentimentales, cambiando de una a otra como si la simple noción de permanecer soltera resultara una carga insoportable para ella. Su método, aunque sencillo, resulta sorprendentemente efectivo. Consiste en encontrar a un hombre que pueda suplir sus necesidades y anhelos, ya sea proporcionándole estabilidad económica, costosos objetos de lujo o incluso un techo bajo el que vivir. Es una verdadera experta en obtener todos estos beneficios a través de sus relaciones amorosas. Nunca la he visto batallar con las deudas ni angustiarse por cómo va a conseguir su próxima comida. Invariablemente tiene a alguien que se ocupa de proveerla de todo lo necesario. Su última relación, la que mantuvo con un rapero de renombre, siguió el mismo patrón. Él se hacía cargo de sus gastos, la cubría de regalos como zapatos exclusivos y prendas de marca, e incluso le proporcionaba alojamiento gratuito. Aparentemente, lo tenía todo a su alcance, pero, como suele ocurrir con los vínculos afectivos de Verónica, la situación estalló de forma estrepitosa. El rapero descubrió su infidelidad, nada menos que con un miembro de su propio servicio doméstico, y su reacción de ira fue totalmente comprensible, dadas las circunstancias. Cuando la relación llegó a su fin, Verónica recurrió a su comportamiento habitual, corrió a buscar refugio en mí, como siempre. Llegó a mi puerta angustiada y desesperada, suplicando quedarse con nosotros hasta que se calmaran las cosas. A pesar de mi frustración con su drama autoinducido, no pude negarle refugio. Esa es la dinámica que tenemos, siempre acude a mí en tiempos de problemas, y me resulta difícil negarme. Se quedó un mes, pasando desapercibida y evitando las consecuencias de sus actos. Mi esposo, que nunca ha sido un admirador del estilo de vida dramático de Verónica, dejó clara su desaprobación. Sin embargo, lo tolera, sabiendo lo mucho que me importa mi hermana, a pesar de sus interminables travesuras. Uno esperaría algo de gratitud después de todas las veces que la he ayudado, pero Verónica siempre ha estado celosa de mí. Resiente mi vida estable y cómoda y parece albergar una envidia profunda, particularmente de mi exitoso matrimonio. Incluso me dijo directamente que considera injusto que yo no tenga que preocuparme por el dinero. Lo que no logra comprender es el arduo trabajo que he realizado para llegar a donde estoy. Se irrita al escuchar sobre nuestras vacaciones anuales y nunca pierde la oportunidad de insinuar que no merezco nada de eso. Él nunca ha sentido simpatía por su caótica forma de vivir, pero sabe que es mejor no discutir cuando se trata de ayudar a mi hermana. Se presentó en mi umbral hecha un mar de lágrimas y completamente desesperada, casi implorándome que le permitiéramos quedarse con nosotros hasta que amainara la tormenta. A pesar de la exasperación que me provoca su tendencia a crear sus propios dramas, me fue imposible rechazar su petición de ayuda. Es la relación que mantenemos, invariablemente recurre a mí cuando se encuentra en apuros, y me cuesta enormemente decirle que no. Permaneció con nosotros durante un mes entero, tratando de pasar inadvertida y eludiendo las repercusiones de sus propias decisiones. Mi marido, quien nunca ha apreciado particularmente el estilo de vida teatral de Verónica, manifestó su descontento de manera bastante evidente. No obstante, lo soporta con resignación, consciente del gran afecto que siento por mi hermana, a pesar de sus constantes e inagotables travesuras. Cabría esperar un mínimo de reconocimiento y agradecimiento después de todas las ocasiones en que la he socorrido, pero Verónica siempre ha sentido celos de mí, eso es innegable. Le molesta profundamente mi existencia estable y sin complicaciones, y parece nutrir una envidia latente, especialmente hacia mi venturoso matrimonio. Incluso llegó a decirme sin rodeos que considera injusto que yo no tenga la preocupación constante del dinero. Lo que ella parece incapaz de entender es el enorme esfuerzo y la dedicación que he invertido para alcanzar mi situación actual. Le disgusta enormemente oír hablar de nuestros viajes anuales y jamás pierde la ocasión de insinuar
A veces de manera sutil, a veces no tanto, que no me merezco ninguna de las cosas buenas que tengo. Él nunca ha sido partidario de su estilo de vida desordenado y caótico, pero sabe perfectamente que es inútil discutir cuando se trata de brindar apoyo a mi hermana. Él lo soporta, sabiendo que le tengo cariño a ella, a pesar de sus interminables travesuras. Uno pensaría que después de todas las veces que Verónica ha venido corriendo a mí para pedir ayuda, mostraría algo de gratitud, pero ese no es su estilo. Verónica siempre ha sentido envidia de mí. Parece albergar un profundo resentimiento, como si no pudiera soportar que mi vida sea mejor que la suya. Especialmente resiente mi feliz matrimonio y con frecuencia comenta sobre lo injusto que es que yo viva una vida cómoda sin preocupaciones financieras. No logra comprender el arduo trabajo que invertí para llegar a este punto. Odia escuchar sobre nuestras lujosas vacaciones anuales y constantemente me recuerda que piensa que no merezco nada de eso. Para dar un poco de contexto, a diferencia de mí, mi esposo proviene de una familia muy adinerada, aunque no lo sabrías por su modesto comportamiento. Nos conocimos en una conferencia donde él era un orador invitado. Yo desconocía su situación financiera en ese momento. Su humildad y sencillez fueron lo que inicialmente me atrajo. Él no hace alarde de su riqueza ni trajes de diseñador, coches llamativos, o relojes caros. Una vez me dijo que presumir no era su estilo, y eso resonó profundamente en mí. Fue solo después de que empezamos a salir en serio que me di cuenta de la magnitud de su fortuna. A pesar de la riqueza de su familia, él también había acumulado silenciosamente su propia fortuna a través de decisiones astutas y trabajo duro. Incluso después de que nos casamos, hemos hecho un esfuerzo consciente por no publicitar su riqueza a mi familia. Nos mudamos a una casa más grande, pero mantuvimos la mayoría de los otros aspectos de nuestras vidas discretos. Él lo tolera, plenamente consciente de mi debilidad por ella, a pesar de sus inacabables excentricidades. Cabría esperar que, tras la incontable cantidad de veces que Verónica ha acudido a mí desesperada en busca de asistencia, demostrara al menos un mínimo de agradecimiento, pero la verdad es que eso no entra dentro de su forma de ser. Verónica siempre me ha tenido envidia, una envidia que se siente en el aire. Aparenta guardar un rencor muy profundo, como si le resultara insoportable el simple hecho de que mi vida sea, a su juicio, más afortunada que la suya. Lo que más le molesta es mi dichoso matrimonio, y con asiduidad, no se corta al comentar lo injusto que, según ella, es que yo disfrute de una existencia placentera y sin preocupaciones económicas de ningún tipo. Es incapaz de comprender el gran esfuerzo y dedicación que invertí para llegar hasta donde estoy ahora. Le fastidia enormemente escuchar cualquier cosa relacionada con nuestras fastuosas vacaciones anuales y, de manera constante, me insiste en que, bajo su punto de vista, no merezco en absoluto ninguno de esos lujos. Para proporcionar un poco de trasfondo a la situación, a diferencia de mí, mi marido procede de una familia con una posición económica muy favorable, aunque esto es algo que difícilmente se percibiría por su actitud discreta y sin pretensiones. Nos conocimos casualmente en una conferencia, donde él participaba como ponente invitado. En aquel momento, yo ignoraba por completo su holgada situación financiera. Fueron su humildad y su falta total de ostentación lo que, desde el principio, me atrajo poderosamente de él. Él jamás presume de su riqueza, no verás en él trajes de marca, coches deportivos o relojes excesivamente caros. Una vez me confesó que alardear no encajaba con su personalidad, algo que caló hondo en mí. Fue solo cuando nuestra relación se volvió más seria y formal que pude llegar a apreciar la verdadera magnitud de su patrimonio. A pesar de la considerable fortuna de su familia, él también había logrado amasar discretamente su propia fortuna personal a través de inversiones inteligentes y una gran dedicación laboral. Incluso después de contraer matrimonio, hemos mantenido un esfuerzo consciente por no divulgar su poder adquisitivo a los miembros de mi familia. Nos trasladamos a una casa más espaciosa, pero mantuvimos un perfil bajo en la gran mayoría de los demás aspectos de nuestras vidas cotidianas. Aparte de ayudar a mis padres y, ocasionalmente, a Verónica cuando realmente lo necesita, rara vez hablamos de dinero ni presumimos de nuestra situación financiera. Mi marido prefiere un estilo de vida modesto, lo cual respeto. Esto se debe, en parte, a saber cómo reaccionaría alguien como Verónica. Ella ya se siente con derecho a nuestra ayuda, y si supiera la magnitud de la riqueza de mi marido, probablemente nos vería como su banco personal. Después de que terminara su relación con el rapero, asumí que Verónica se tomaría un tiempo para reflexionar y quizás incluso permanecería soltera por un tiempo.
Pero, fiel a su estilo, rápidamente encontró otro hombre. Esta vez, las cosas parecían diferentes, al menos inicialmente. Su nuevo novio, James, era un gerente senior de cuentas en su empresa, aparentemente exitoso y establecido en su carrera. Al principio, honestamente pensé que era solo un sustituto, un señuelo hasta su próxima conquista. Pero entonces Verónica nos sorprendió a todos al tomarse en serio su relación con él. Se jactaba incesantemente de su coche deportivo y de sus padres ricos. Luego, invitó a mis padres y a mí a almorzar para presentar formalmente a James. Durante la comida, se le escapó que su interés en James no se basaba enteramente en el amor. Afirmó que James era relativamente rico e influyente, y que tenía la intención de asegurar su futuro, atrapándolo. Fue notablemente sincera sobre su deseo de obtener una parte de su estilo de vida adinerado. Como si eso no fuera suficientemente malo, antes de que llegara James, Verónica nos instruyó explícitamente a no mencionar nuestra infancia empobrecida. Teníamos que fingir que proveníamos de una familia acomodada con dinero y estatus. Confesó que le había mentido a James sobre nuestra educación. Más allá de prestar asistencia a mis padres y, en contadas ocasiones, a Verónica cuando una necesidad genuina lo justifica, evitamos diligentemente las conversaciones sobre dinero y no alardeamos, bajo ningún concepto, de nuestro bienestar económico. Mi esposo, particularmente, se inclina por un estilo de vida sobrio y sin ostentaciones, una elección que apoyo plenamente. Esta decisión, en parte, se fundamenta en anticipar la posible reacción de alguien como Verónica. Ella ya considera que tiene derecho a recibir nuestra ayuda financiera y, si llegara a conocer la verdadera dimensión de la fortuna de mi esposo, es muy probable que nos viera, lisa y llanamente, como su cajero automático personal. Tras la abrupta conclusión de su relación sentimental con el rapero, ingenuamente pensé que Verónica aprovecharía la ocasión para dedicarse a la introspección y quizás, incluso permanecería soltera durante un periodo prolongado. Sin embargo, siendo consecuente con su personalidad, no tardó en encontrar un nuevo compañero. En esta oportunidad, al menos en apariencia, las cosas parecían haber tomado un rumbo diferente. Su flamante novio, James, ocupaba el puesto de gerente senior de cuentas en su compañía, proyectando una imagen de hombre exitoso y sólidamente establecido en su trayectoria profesional. Inicialmente, confieso que pensé que se trataba simplemente de un romance pasajero, una relación de transición hasta que apareciera su próxima víctima. Pero, para sorpresa de todos, Verónica comenzó a tomarse muy en serio su vínculo con él. Se vanagloriaba constantemente de su lujoso automóvil deportivo y del poderío económico de sus progenitores. Posteriormente, nos extendió una invitación a mis padres y a mí a un almuerzo, con el propósito de presentarnos formalmente a James. Durante el transcurso de la comida, de manera bastante imprudente, reveló que su interés en James no estaba motivado exclusivamente por el amor. Declaró abiertamente que James poseía una considerable riqueza e influencia, y que su firme intención era garantizar su futuro económico atándolo corto. Se mostró sorprendentemente sincera al expresar su deseo de beneficiarse de su opulento estilo de vida. Y como si eso no fuera ya suficientemente reprobable, momentos antes de la llegada de James, Verónica nos impartió la explícita instrucción de omitir cualquier referencia a nuestra infancia marcada por la pobreza. Debíamos simular que proveníamos de una familia adinerada, con abundantes recursos y un elevado estatus social. Terminó confesando que le había mentido a James acerca de nuestro origen humilde. Ella nos prohibió hablar de sus relaciones pasadas, alegando que le había dicho a James que no tenía experiencia romántica previa. Me horroricé. Le había mentido a James sobre prácticamente todo, y ahora esperaba que mantuviéramos esta farsa para que pudiera casarse con este chico rico. No quería mentirle a James, él merecía la verdad. Pero Verónica argumentó que, una vez casados, ella revelaría todo. Hasta entonces, insistió, era su decisión. Odiaba la situación, pero por el bien de la paz, permanecí en silencio durante el almuerzo. Era evidente lo prendado que estaba James de Verónica. A pesar de conocerla solo durante 7 meses, parecía completamente dedicado, educado y respetuoso hacia mis padres y hacia mí, y expresó repetidamente su deseo de casarse con ella. Mis padres, llevados por el momento y quizás ansiosos por que Verónica se asentara, dieron su bendición allí mismo. Me sentí fatal por James, no merecía ser engañado. Menos de una semana después, anunciaron su compromiso. Mi hermana,
perpetuamente saltando de relación en relación, la mujer que nunca podía comprometerse. Estaba planeando casarse con este hombre. Inicialmente, me convencí de que era un cambio genuino. Quizás había madurado, aprendido de su pasado y encontrado el verdadero amor con James. Me alegré por ella, de verdad. Incluso me permití una pizca de esperanza de que esto marcara un punto de inflexión en su vida. Nos vetó rotundamente abordar el tema de sus anteriores relaciones sentimentales, justificándose en que había asegurado a James que carecía de cualquier tipo de vivencia romántica previa. Aquello me pareció indignante. Había faltado a la verdad con James en casi todos los aspectos, y ahora pretendía que fuéramos cómplices de esta simulación con el único fin de contraer matrimonio con ese hombre adinerado. No deseaba en absoluto engañar a James, consideraba que se merecía la sinceridad. Sin embargo, Verónica defendió su postura argumentando que, una vez que estuvieran unidos en matrimonio, ella misma le contaría toda la verdad. Hasta ese momento, insistió vehementemente, la decisión era exclusivamente suya. Detestaba profundamente esa situación, pero en aras de mantener la armonía, decidí guardar silencio durante la comida. Era más que evidente el profundo enamoramiento que James sentía por Verónica. Pese a conocerla desde hacía solamente 7 meses, se mostraba completamente entregado, cortés y respetuoso tanto con mis padres como conmigo, manifestando reiteradamente su ferviente anhelo de casarse con ella. Mis padres, dejándose llevar por la emoción del instante, y quizás, anhelando que Verónica sentara cabeza de una vez por todas, le brindaron su aprobación sin dudarlo un instante. Me sentí verdaderamente mal por James, no se merecía en absoluto ser objeto de semejante engaño. Transcurrida apenas una semana, hicieron público su compromiso matrimonial. Mi hermana, una persona que siempre saltaba de una relación a otra sin pensárselo 2 veces, esa mujer incapaz de asumir ningún tipo de compromiso duradero, tenía en mente casarse con este hombre. En un principio, traté de persuadirme de que se trataba de un cambio real y significativo. Tal vez había alcanzado un grado de madurez, aprendido de sus errores del pasado y, finalmente, hallado el amor verdadero en la figura de James. Sentí alegría por ella, sinceramente. Incluso me concedí una pequeña esperanza de que este acontecimiento representara un punto de inflexión, fundamental en su existencia. Verónica parecía eufórica. Por una vez, se la veía genuinamente entusiasmada con este nuevo capítulo. No perdió tiempo en planear una fastuosa fiesta de compromiso, invitándonos a mi esposo y a mí. Mi esposo, que aún no había conocido a James, sentía curiosidad por ver al hombre que había capturado la atención de mi hermana. Al llegar, fue inmediatamente obvio por qué Verónica quería casarse con él. James no había escatimado en gastos. El lugar era precioso, el evento meticulosamente planeado, con cáteres profesionales, camareros vestidos formalmente y asientos asignados en elegantes mesas adornadas con flores. Era mucho más extravagante de lo que había anticipado. Al entrar, divisé a mis padres sentados cerca del centro de la sala. Nos saludaron con entusiasmo, pero Verónica nos interceptó. Nos detuvo en seco, informándonos de que nuestra mesa asignada no estaba cerca de nuestros padres. Sin mayor explicación, nos acompañó a una mesa escondida en un rincón lejano, notablemente menos decorada y aislada del resto de la fiesta. Nos indicó que nos sentáramos, afirmando que esta era nuestra mesa para la noche. Mi esposo y yo intercambiamos miradas confusas. Yo estaba desconcertada. Mi esposo preguntó por qué nos habían sentado tan lejos, incluso de ella y James. Con desdén, ella respondió bruscamente que solo quería a gente adinerada sentada cerca de su familia y la de James. Intercambiamos miradas atónitas. Su razonamiento era insultante e ilógico, éramos financieramente estables, y ella lo sabía. Pero continuó, burlándose de que la familia de James era más rica que nadie que hubiera conocido, y como no estábamos a su nivel, fuimos relegados a la parte de atrás. La pura arrogancia y el veneno en sus palabras nos aturdieron, pero también dejaron una cosa muy clara: Verónica tenía la intención de humillarnos. Verónica irradiaba alegría. Por primera vez en mucho tiempo, exhibía un entusiasmo auténtico ante esta nueva etapa en su vida. Sin dilación, comenzó a organizar una pomposa celebración de compromiso, incluyendo a mi marido y a mí en la lista de invitados. Mi marido, quien todavía no había tenido la oportunidad de conocer a James, sentía una gran curiosidad por descubrir al hombre que había logrado cautivar a mi hermana.
Nada más llegar, comprendimos al instante el motivo por el cual Verónica anhelaba contraer matrimonio con él. James no había reparado en gastos. El espacio elegido era deslumbrante, el evento se había preparado con sumo cuidado y detalle, contando con servicios de catering profesionales, camareros ataviados con uniformes elegantes y asientos numerados en mesas refinadas, profusamente adornadas con arreglos florales. Superaba con creces cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Nada más entrar, observé a mis padres, que se encontraban sentados cerca del corazón de la sala. Nos hicieron señas con entusiasmo para que nos acercáramos, pero Verónica se interpuso en nuestro camino. Nos detuvo repentinamente, notificándonos que la mesa que nos habían asignado no se encontraba próxima a nuestros padres. Sin aportar mayores detalles, nos escoltó hacia una mesa ubicada en un extremo distante, apreciablemente menos ornamentada y apartada del ambiente festivo. Nos invitó a tomar asiento, asegurándonos que ese sería nuestro lugar durante toda la velada. Mi marido y yo nos cruzamos miradas de perplejidad. Me sentí realmente desorientada. Mi marido le preguntó el motivo por el cual nos habían ubicado tan lejos, incluso de ella y de James. Con un tono desdeñoso, replicó con sequedad que únicamente deseaba tener a personas de elevada posición económica sentadas cerca de su familia y de la familia de James. Intercambiamos miradas de asombro e incredulidad. Su explicación resultaba ofensiva e irracional, nuestra situación financiera era sólida, y ella era plenamente consciente de ello. Sin embargo, prosiguió, recalcando con sorna que la familia de James era infinitamente más acaudalada que cualquier persona que ella hubiera conocido jamás, y dado que no estábamos a la altura de su opulencia, nos habían relegado a un segundo plano. La crasa arrogancia y la malicia contenidas en sus palabras nos dejaron atónitos, pero también evidenciaron una realidad innegable: Verónica tenía la firme intención de avergonzarnos. Su comentario no solo fue insultante, sino cruel. Implicaba que estábamos por debajo de ella y de la familia de James en posición social y económica. No éramos lo suficientemente buenos para estar sentados más cerca. No estábamos a la altura del prestigio y la riqueza que, según ella, representaban. La sonrisa en su rostro hacía dolorosamente obvio que estaba disfrutando cada momento. Antes de que pudiera responder, Verónica se giró para irse, confiada con petulancia de haber tenido la última palabra. Pero entonces apareció James, que nos había visto hablando. Me saludó calurosamente y luego se dirigió a mi marido. En el momento en que lo vio, su rostro se iluminó con sorpresa. «Vaya, ¿eres tú, señor Hamilton?» «¿Qué haces aquí?», exclamó, visiblemente emocionado. Claramente reconoció a mi marido, y su reacción nos tomó a Verónica y a mí por sorpresa. Ella se congeló, su sonrisa derritiéndose en confusión mientras James continuaba, con un tono lleno de admiración. Miré a mi marido, que parecía tranquilo pero ligeramente divertido por el inesperado giro de los acontecimientos. No había conocido a James antes de esa noche, pero ahora el reconocimiento era mutuo. Se estrecharon la mano y mi marido le explicó que estaba casado conmigo. James pareció gratamente sorprendido y expresó su incredulidad de que estaba a punto de convertirse en familia con alguien a quien había admirado durante tanto tiempo. Verónica, por otro lado, parecía haber tragado un limón. Cualquiera que fuera la conexión que mi marido tuviera con James, era significativa, y Verónica no tenía ni idea. Aquella observación, lejos de ser un simple insulto, rayó en la crueldad. Daba a entender que nuestra posición social y nuestros recursos económicos eran inferiores a los suyos, y a los de la familia de James. Según su juicio, no éramos dignos de ocupar asientos más cercanos, ni nos acercábamos al renombre y a la opulencia que ella creía que representaban. La expresión de su rostro evidenciaba, de forma casi hiriente, su deleite en cada instante. Justo cuando me disponía a replicar, Verónica se dio la vuelta para marcharse, presumiendo vanidosamente de haber sentenciado la conversación. Inesperadamente, James apareció en escena, habiéndonos visto conversando. Me saludó con efusividad y, acto seguido, se dirigió a mi esposo. Al instante en que lo identificó, su rostro se inundó de asombro. «Increíble, es usted, señor Hamilton». «¿Qué le trae por aquí?», exclamó, mostrándose notablemente entusiasmado. Resultaba evidente que reconocía a mi marido, y su reacción nos pilló totalmente desprevenidas tanto a Verónica como a mí. Ella quedó petrificada,
su sonrisa condescendiente desvaneciéndose en una expresión de perplejidad mientras James proseguía, con un tono impregnado de admiración. Observé a mi esposo, quien se mostraba sereno, aunque con un cierto matiz de diversión ante el giro inesperado de la situación. No había tenido la oportunidad de conocer a James hasta esa velada, pero ahora el reconocimiento era recíproco. Intercambiaron un apretón de manos, y mi marido le comunicó que era mi esposo. James manifestó una agradable sorpresa y expresó su asombro ante la perspectiva de entablar lazos familiares, con alguien a quien había admirado durante un largo periodo. En contraposición, Verónica parecía haber probado algo extremadamente agrio. Fuera cual fuese el vínculo existente entre mi marido y James, este era de considerable importancia, y Verónica lo ignoraba por completo. Su semblante era un poema, demostrando lo inesperado de la revelación. La situación había cambiado drásticamente, dejando a Verónica en una posición muy incómoda. James entonces se dirigió a Verónica y mencionó casualmente que su empresa había trabajado para la empresa de mi esposo durante años. De hecho, la empresa de mi esposo era uno de sus clientes más grandes, y James y su equipo gestionaban personalmente la cuenta. Parecía orgulloso al explicar con qué frecuencia utilizaban los servicios de la empresa de mi esposo, claramente teniéndolo en alta estima. Fue entonces cuando el color se esfumó del rostro de Verónica. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de la realidad. Apenas unos momentos antes, nos había menospreciado deliberadamente, afirmando que no éramos tan ricos o importantes como su prometido. Ahora, se enfrentaba a la verdad, su prometido trabajaba para la empresa de mi esposo. La reivindicación que sentí fue indescriptible, un regalo kármico. Mi esposo permaneció sereno, pero pude notar que encontraba la ironía tan satisfactoria como yo. James, aparentemente ajeno a la tensión, entonces hizo una pregunta directa: ¿por qué están sentados tan lejos? Miré a Verónica, aterrorizada de que la expusiéramos. Sin dudarlo, le dije la verdad a James: aquí es donde Verónica quería que nos sentáramos. James pareció genuinamente sorprendido. Se giró hacia Verónica, con preocupación grabada en su rostro, y le preguntó: ¿por qué harías que tu propia hermana y su esposo se sentaran tan lejos? Verónica, pálida como un fantasma, tartamudeó, completamente tomada por sorpresa. Acto seguido, James se volvió hacia Verónica y comentó con total naturalidad que su compañía había colaborado con la empresa de mi marido durante muchos años. En realidad, la empresa de mi marido se contaba entre sus principales clientes, siendo, de hecho, uno de los más importantes, y James, junto con su equipo, se encargaba de la gestión de la cuenta directamente. Mostraba un evidente orgullo al detallar la asiduidad con la que requerían los servicios de la empresa de mi esposo, demostrando así la gran consideración que le profesaba. Precisamente en ese instante, Verónica perdió todo el color de su cara. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al comprender la dimensión de la situación. Tan solo hacía unos instantes, nos había infravalorado a propósito, asegurando que nuestro nivel económico e importancia no eran comparables a los de su prometido. Ahora, la cruda verdad la golpeaba de lleno: su prometido era empleado de la empresa de mi marido. La sensación de justificación que me invadió fue algo indescriptible, una auténtica recompensa kármica. Mi esposo mantuvo la compostura en todo momento, aunque pude percibir que la ironía de la situación le resultaba tan gratificante como a mí. James, completamente ajeno a la palpable tensión en el ambiente, formuló entonces una pregunta sin rodeos: ¿por qué estáis sentados tan alejados de nosotros? Dirigí mi mirada hacia Verónica, sintiendo pánico ante la posibilidad de delatarla. Sin pensarlo dos veces, le respondí a James con la verdad: Verónica quiso que nos sentáramos en esta ubicación. James se mostró visiblemente sorprendido. Inmediatamente, se giró hacia Verónica, con una clara preocupación reflejada en su expresión, y le interrogó: ¿por qué ibas a hacer que tu propia hermana y su marido se sentaran en un lugar tan apartado? Verónica, con un rostro más blanco que la cera, balbuceó sin poder articular palabra, totalmente desprevenida ante esa revelación. Por una vez, ella no tuvo una réplica ingeniosa. Se esforzó por encontrar una explicación que no la dejara en ridículo frente a James. Antes de que pudiera inventar una excusa, yo expliqué con calma el motivo de nuestra ubicación. Le conté cómo Verónica había afirmado que no éramos lo suficientemente ricos como para sentarnos cerca de ellos. Verónica inmediatamente intentó interrumpir, balbuceando protestas, pero yo continué:
relatando todo lo que nos había dicho antes. No exageré ni adorné nada, simplemente expuse la cruda verdad. La expresión de James cambió de confusión a incredulidad, y finalmente a mortificación. Parecía consternado mientras se volvía hacia Verónica, que ahora estaba visiblemente entrando en pánico. Eso es totalmente inapropiado, le dijo, con un tono cortante de decepción. Volviéndose hacia nosotros, se disculpó profusamente. Lo siento mucho por lo que pasó, dijo, claramente avergonzado. Lo arreglaré ahora mismo. Permítanme trasladarlos a una mejor mesa cerca de nosotros. Aunque aprecié su disculpa, mi esposo ya había tomado una decisión. No es de los que dejan pasar los insultos, especialmente cuando son tan deliberados y dolorosos como este. Sin dudarlo, anunció que no nos quedaríamos. Agradezco el gesto, James, dijo mi esposo cortésmente, pero nos vamos. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo, lista para irme. James parecía desconcertado e intentó razonar con él, pero fue en vano. Verónica también comenzó a disculparse frenéticamente, insistiendo en que era un malentendido y rogándonos que nos quedáramos. Raramente ocurría, pero en esta ocasión, la agudeza de su ingenio la había abandonado. Batalló internamente, buscando una justificación que no la pintara como una persona detestable ante la mirada de James. Previo a que lograra urdir una coartada convincente, expuse serenamente la razón detrás de nuestra disposición de asientos. Le narré cómo Verónica había aseverado que nuestra situación económica no nos permitía compartir la proximidad a su mesa. Inmediatamente, Verónica trató de cortar mi relato con objeciones farfulladas, pero proseguí sin inmutarme, detallando cada una de las frases hirientes que nos había dirigido momentos antes. Evité deliberadamente cualquier clase de exageración o embellecimiento, limitándome a revelar la verdad desnuda y sin adornos. La expresión de James sufrió una metamorfosis gradual, mutando de un desconcierto inicial a una marcada incredulidad, culminando finalmente en una profunda mortificación. Su rostro reflejaba consternación al encarar a Verónica, quien ahora mostraba signos evidentes de un creciente ataque de pánico. Eso es completamente inaceptable, le recriminó, con un tono de voz impregnado de una palpable desilusión. Dirigiéndose nuevamente hacia nosotros, ofreció una disculpa sentida y reiterada. Siento profundamente lo ocurrido, manifestó, visiblemente perturbado por la situación. Corregiré esto de inmediato. Permítanme reubicarlos en una mesa mejor, cercana a la nuestra. Si bien valoré su arrepentimiento y las palabras de disculpa, mi marido ya había adoptado una postura inamovible. No es hombre de tolerar afrentas, particularmente aquellas que son tan premeditadas y lacerantes como la que acabábamos de experimentar. Sin mostrar un ápice de vacilación, anunció nuestra decisión de abandonar el lugar. Agradezco enormemente su intención, James, declaró mi esposo con cortesía, sin embargo, hemos decidido marcharnos. Manifesté mi acuerdo con un movimiento afirmativo de cabeza, dispuesta a irnos. James pareció desorientado ante nuestra resolución e intentó persuadirlo para que cambiara de parecer, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Verónica también se unió al coro de disculpas, insistiendo vehementemente en que todo se debía a una lamentable confusión e implorándonos que reconsideráramos nuestra decisión y nos quedáramos. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Qué sentido tenía quedarse después de lo que había hecho? Claro, parecía arrepentida ahora, pero ¿habría sentido algún remordimiento si James no hubiera trabajado para mi esposo? Lo dudaba. Mi esposo y yo nos excusamos discretamente y nos fuimos de la fiesta. En lugar de centrarnos en la negatividad, decidimos salvar la noche con una cita improvisada en nuestro restaurante favorito. Fue refrescante escapar del drama y disfrutar de la compañía mutua y buena comida. Sin embargo, mi esposo sigue furioso y quiere romper lazos con mi hermana por completo. Apenas puedo culparlo, el comportamiento de Verónica fue profundamente irrespetuoso, no solo hacia él, sino también hacia mí. En este punto, estoy de acuerdo con él. Familia o no, hay un límite a lo que uno puede tolerar, y Verónica lo ha cruzado. Desde la fiesta, mi teléfono no ha parado de sonar. Todos parecen tener una opinión sobre lo que sucedió sin conocer la historia completa. Mis padres y algunos familiares que estuvieron presentes están particularmente molestos. Solo nos vieron irnos abruptamente de la fiesta de compromiso sin ninguna explicación. En lugar de cuestionar a Verónica o intentar entender qué llevó a nuestra partida,
han puesto la culpa directamente sobre nosotros, llamándonos groseros e irrespetuosos por abandonar un evento tan importante. Es increíblemente frustrante. Mientras tanto, Verónica me ha estado bombardeando con mensajes de texto. Su tono es completamente diferente ahora, lleno de interminables disculpas. No obstante, el perjuicio ya era irreparable. ¿Cuál era el objeto de permanecer allí tras su comportamiento? Evidentemente, ahora aparentaba estar apenada, pero ¿habría siquiera experimentado un ápice de contrición si James no fuera empleado de mi marido? Lo ponía seriamente en tela de juicio. Mi esposo y yo, con la mayor discreción posible, pedimos permiso para retirarnos y abandonamos la celebración. Con la firme intención de no quedarnos anclados en la amargura, optamos por rescatar la velada organizando una salida espontánea a nuestro restaurante predilecto. Fue un alivio poder sustraernos de la tensión y disfrutar de una agradable compañía, así como de una excelente cena. Sin embargo, mi esposo conserva una gran indignación y desea poner fin a toda relación con mi hermana de manera definitiva. Y difícilmente puedo reprochárselo, la actitud de Verónica fue sumamente desconsiderada, no únicamente para con él, sino también para conmigo. Llegados a este punto, comparto plenamente su parecer. Con independencia del vínculo familiar, existe un tope a la tolerancia, y Verónica lo ha superado con creces. A partir de la fiesta, mi teléfono no ha cesado de sonar ni un instante. Parece que todos tienen una visión formada de los hechos, sin conocer la verdadera dimensión de lo ocurrido. Mis progenitores y ciertos parientes que presenciaron la escena se encuentran especialmente alterados. Únicamente fueron testigos de nuestra repentina marcha de la fiesta de compromiso, sin mediar justificación alguna. En lugar de interrogar a Verónica o de tratar de comprender las razones que nos llevaron a marcharnos, nos han culpado directamente a nosotros, tildándonos de descorteses e irrespetuosos por retirarnos de un acontecimiento de tal envergadura. Resulta sumamente irritante. Paralelamente, Verónica me ha estado atosigando con mensajes de texto de manera incesante. Su actitud es completamente distinta ahora, repleta de excusas interminables. Ella afirma arrepentirse de lo que pasó y me está rogando que la llame. Aparentemente, James está furioso con ella, y han tenido una pelea muy fuerte por el incidente. Él está insistiendo en que ella arregle las cosas con nosotros, lo cual es probablemente la razón por la que de repente se muestra tan arrepentida. Soy yo el /la malo /, Aita. Gracias por los cientos de comentarios que he recibido. Estoy de acuerdo en que mi hermana necesita una lección de humildad. Si acepto su disculpa, nunca aprenderá. Solo se está disculpando porque tiene miedo de perder a James, no porque realmente lo sienta por cómo nos trató. Esto no se trata de reconciliación por el bien de la familia. Se trata de que ella salve la cara antes de que su prometido la deje y termine su relación. También estoy de acuerdo con los comentarios de que James merece saber toda la verdad sobre mi hermana y su comportamiento antes de hacer compromisos más serios. Debería entender qué tipo de persona es, especialmente si planea pasar su vida con ella. Aunque no quiero meterme en su vida personal, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que manipule a todos, especialmente después de que me hirió tan profundamente. Mi esposo y yo decidimos tomar cartas en el asunto. Hemos invitado a James a nuestra casa para almorzar. De hecho, él se ha estado comunicando con mi esposo, disculpándose profusamente, así que creemos que una conversación cara a cara será beneficiosa. Es hora de que escuche toda la verdad, no solo la versión de Verónica. Ella asegura estar muy arrepentida por todo lo sucedido y, de hecho, me suplica que responda a sus llamadas. Al parecer, James se encuentra extremadamente enfadado con ella, según parece. Han sostenido una discusión muy intensa a causa del incidente en cuestión. Él le está exigiendo que se disculpe y rectifique la situación con nosotros, lo cual, muy probablemente, explica su repentino arrepentimiento y contrición. Estoy actuando de manera injusta o desconsiderada, Aita, Amide Sole. Agradezco enormemente los cientos de comentarios y opiniones que he recibido sobre este asunto. Estoy totalmente de acuerdo en que mi hermana necesita urgentemente una lección de humildad y modestia. Si simplemente acepto sus disculpas, considero que nunca aprenderá de sus errores y comportamientos. La verdad es que solo está pidiendo perdón porque teme profundamente perder a James. No es una disculpa sincera y genuina nacida del verdadero remordimiento por la forma en que nos ha tratado a nosotros.
La situación no se centra en absoluto en una reconciliación familiar sincera y constructiva, más bien, se trata de que ella intente desesperadamente salvar la cara y evitar que su prometido la abandone, poniendo fin de manera definitiva a su relación sentimental. También comparto plenamente la opinión expresada en varios comentarios respecto a que James tiene derecho a conocer la verdad completa y objetiva sobre mi hermana y su forma de actuar antes de adquirir compromisos más profundos y formales. Es fundamental que comprenda a fondo qué clase de persona es ella, especialmente si tiene la intención de compartir el resto de su vida a su lado. Si bien no deseo entrometerme indebidamente en su vida privada y personal, me resulta imposible quedarme de brazos cruzados y permitir que continúe manipulando a todas las personas a su alrededor, particularmente después del profundo daño que me ha causado a mí. Mi marido y yo hemos decidido tomar las riendas de esta situación y actuar en consecuencia. Por lo tanto, hemos extendido una invitación a James para que almuerce en nuestra casa. De hecho, él ha estado contactando a mi marido, ofreciendo disculpas de manera insistente y constante, así que consideramos que mantener una conversación cara a cara podría ser muy beneficioso y esclarecedor. Ha llegado el momento de que escuche la verdad completa y objetiva, no solamente la versión parcial e interesada de Verónica. A principios de esta semana, también hablé con mis padres sobre todo lo que ocurrió en la fiesta de compromiso. Les expliqué la situación en detalle, asegurándome de que entendieran cómo Verónica nos humilló. Se horrorizaron y lamentaron profundamente habernos juzgado antes de conocer toda la historia. Inmediatamente se disculparon. Mis padres me han asegurado que aclararán las cosas con el resto de la familia, asegurándose de que nadie me culpe, especialmente los parientes que no presenciaron el evento. Ahora entienden que el problema no era yo, era el comportamiento de Verónica. Han prometido aclarar cualquier malentendido. Agradezco su apoyo. Siento mucho la tardanza de esta actualización. James vino a nuestra casa esta semana. Se disculpó de nuevo por el comportamiento de Verónica, reconociendo lo mal que estuvo al intentar humillarnos. Dijo que nunca la habría dejado seguir adelante con eso si lo hubiera sabido. James le suplicó a mi esposo que no mencionara esto a su jefe, ya que podría poner en grave peligro su carrera. Mi esposo le aseguró a James que, a pesar de los insultos de mi hermana, su asociación comercial permanecería intacta. James parecía visiblemente aliviado, y aprecié la calma de mi esposo en medio de todo este drama. Era importante para él que los negocios no se enredaran en este lío personal, y lo respeté. Una vez que eso se resolvió, decidí ser completamente transparente con James sobre quién era realmente mi hermana. No quería entrometerme, pero sentí que tenía todo el derecho a saber la verdad sobre el pasado de Verónica antes de tomar cualquier compromiso a largo plazo. Le conté todo, cómo había estado entrando y saliendo de prisiones, su lista de exnovios turbios, cómo nunca ha tenido un trabajo y cómo constantemente venía a nosotros por dinero, a menudo sin ninguna intención real de cambiar su forma de ser. Al comienzo de la semana, mantuve una conversación extensa con mis padres acerca de la totalidad de los sucesos acontecidos durante la celebración del compromiso. Procedí a describir la situación con todo lujo de detalles, procurando que comprendieran a la perfección la forma en que Verónica nos había sometido a una humillación pública. Se mostraron consternados y profundamente arrepentidos por el juicio precipitado que habían emitido, sin conocer la verdadera magnitud de los hechos. Expresaron sus más sinceras disculpas de forma inmediata. Mis padres me han garantizado que se encargarán de rectificar la situación con los demás miembros de la familia, asegurando que ninguna acusación injusta recaiga sobre mí, especialmente por parte de aquellos familiares que no fueron testigos directos del incidente. Ahora comprenden perfectamente que la raíz del problema no residía en mi persona, sino en la conducta inapropiada y ofensiva de Verónica. Se han comprometido a disipar cualquier posible malentendido o interpretación errónea que pudiera existir al respecto. Valoro enormemente su apoyo incondicional. Lamento la demora en proporcionar esta actualización. Esta misma semana, recibimos la visita de James en nuestra residencia. Él reiteró sus disculpas por la actitud de Verónica, reconociendo la gravedad de su intento de avergonzarnos. Manifestó que, de haber estado al tanto de sus intenciones, jamás le habría permitido llevar a cabo semejante acción. James le rogó encarecidamente a mi esposo que no mencionara este asunto a su superior en el trabajo, ya que podría poner en serio peligro su trayectoria profesional. Mi esposo le tranquilizó, asegurándole que, a pesar de las ofensas vertidas por mi hermana,
su relación comercial permanecería intacta y no se vería afectada en absoluto. James pareció experimentar un visible alivio ante estas palabras, y aprecié profundamente la serenidad y compostura de mi esposo en medio de esta situación tan tensa y complicada. Para él, era de suma importancia evitar que los asuntos personales interfirieran con los compromisos profesionales, y respeté su postura. Una vez que este punto quedó resuelto de manera satisfactoria, tomé la decisión de ser absolutamente sincera y transparente con James acerca de la verdadera personalidad y el pasado de mi hermana. Aunque no deseaba inmiscuirme, sentí que él tenía todo el derecho a conocer la verdad sobre el historial de Verónica antes de formalizar cualquier compromiso a largo plazo. Le informé de todo, sus repetidas entradas y salidas de prisión, la serie de relaciones sentimentales con individuos de dudosa reputación, el hecho de que jamás ha tenido un empleo estable y cómo recurre constantemente a nosotros en busca de ayuda económica, a menudo sin la menor intención de cambiar su comportamiento y llevar una vida más responsable. No intentaba separarlos, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados mientras James tomaba una decisión basada en una imagen incompleta de quién era realmente Verónica. Me aseguré de añadir que me alegraba de que formara parte de nuestra familia, pero quería asegurarme de que supiera en qué se estaba metiendo. Verónica pudo haber sido encantadora al principio, pero tenía un patrón de usar a la gente y luego deshacerse de ella cuando ya no le servían para su propósito. James escuchó atentamente, y aunque pareció sorprendido, no reaccionó con ira ni a la defensiva. Me dijo que no tenía ni idea sobre su pasado o nuestros antecedentes familiares, ya que Verónica había inventado mentiras muy elaboradas. Finalmente, me informó que iba a tomarse un tiempo alejado de Verónica para procesar todo lo que le había contado. No quería apresurarse a nada, y pude notar que estaba tratando de entenderlo todo. Claramente, tenía mucho que contemplar. Me siento aliviado de haber hecho mi parte al ser honesto con James. Espero que tome la decisión correcta, tanto por su propio bien como por el de todos los involucrados. Apenas unas horas después de que James se marchara, sonó mi teléfono. Era mi hermana, gritándome. Apenas podía entender sus palabras a través de sus sollozos y gritos de ira, pero rápidamente quedó claro que James había cancelado su compromiso. Aparentemente, la había confrontado acerca de algunas de sus mentiras, pero en lugar de admitirlas, redobló la apuesta, negándose a asumir la responsabilidad. No era mi intención provocar una ruptura entre ellos, pero tampoco iba a permanecer impasible viendo cómo James adoptaba una resolución fundamentada en una percepción distorsionada de la verdadera naturaleza de Verónica. Sentí la necesidad de subrayar lo contento que me hacía tenerlo como un miembro más de nuestra familia, aunque me parecía fundamental que comprendiera completamente en qué tipo de situación se estaba involucrando. Es cierto que Verónica pudo haber desplegado un gran encanto en un principio, pero, lamentablemente, tenía una tendencia preocupante a servirse de las personas y posteriormente descartarlas sin miramientos una vez que ya no satisfacían sus intereses particulares. James prestó suma atención a mis palabras y si bien se mostró visiblemente impactado por lo que le revelaba, no respondió con enfado ni adoptó una actitud defensiva. Me confesó que desconocía por completo sus antecedentes y la historia de nuestra familia, ya que Verónica había urdido una serie de falsedades realmente complejas. Finalmente, me comunicó su decisión de alejarse temporalmente de Verónica con el objetivo de asimilar toda la información que yo le había proporcionado. No quería precipitarse en nada, y era evidente que estaba esforzándose por encontrarle sentido a todo aquello. Sin duda, tenía una gran cantidad de cosas en las que reflexionar. Me invade una sensación de tranquilidad al saber que hice lo que debía, siendo sincero y transparente con James. Anhelo que tome la decisión más acertada, tanto por su propio bienestar como por el de todos los afectados. Escasas horas después de que James se hubiera ido, mi teléfono interrumpió el silencio. Era mi hermana, vociferando improperios contra mí. A duras penas lograba descifrar sus palabras en medio de sus sollozos cargados de furia y sus alaridos, pero no tardé en comprender que James había decidido poner fin a su compromiso matrimonial. Por lo visto, él la había confrontado en relación con algunas de sus invenciones, pero en lugar de reconocer sus errores, persistió en su postura, rehusando por completo asumir cualquier tipo de responsabilidad. También le dijo que no sabía cómo comportarse en público y que no era lo suficientemente madura para ser su esposa. Cuando ella intentó discutir, él la silenció, declarando que no podía casarse con ella porque había mentido demasiadas veces. Él había terminado y dejó claro que ya no veía un futuro con ella.
Mi hermana estaba furiosa, furiosa de que yo fuera la razón por la que lo había perdido. Se desahogó sobre cómo James era su boleto dorado a una vida mejor, una vida de mayor estatus y riqueza, y que casarse con él lo habría cambiado todo para ella. Me acusó de arruinar su oportunidad de tener una buena vida. No me sorprendió su reacción, como de costumbre, culpa a todos menos a sí misma por la trayectoria de su vida. Esta vez, no iba a dejar que me manipulara ni me usara para conseguir lo que quería por más tiempo. Con calma pero con firmeza le dije que no me importaba cuánto gritara, porque había terminado con ella. Le dije que mi esposo y yo la estábamos cortando, no más ayuda, no más limosnas, no más sacarla de cualquier lío que creara. Esta vez, había ido demasiado lejos y no iba a tolerarlo más. Cuando dije eso, hubo un silencio inmediato al otro lado de la línea. No tenía nada que decir. Casi podía sentir su pánico a través del teléfono. Le dije que durante años había dejado que su falta de respeto pasara por alto porque sabía que estaba celosa y tratando de derribarme. Además, le manifestó que carecía de la compostura necesaria para desenvolverse en sociedad y que su inmadurez la descalificaba para ser su esposa. Ante el intento de réplica por parte de ella, la interrumpió tajantemente, sentenciando que no podía contraer matrimonio con ella debido a la reiteración de sus engaños y falsedades. Él daba por finalizada la relación, expresando con total claridad que no vislumbraba un porvenir compartido. Mi hermana estalló en cólera, sintiéndose profundamente indignada de que yo fuese, a su juicio, la causa de su desdicha amorosa. Despotricó largamente sobre cómo James representaba su anhelada oportunidad de ascender socialmente, el pase directo a una existencia más próspera y prestigiosa, asegurando que una unión matrimonial con él habría transformado radicalmente su destino. Me culpó directamente de haber frustrado su posibilidad de acceder a una vida mejor. Su reacción no me tomó por sorpresa en absoluto, como es habitual en ella. Busca eximir su propia responsabilidad, atribuyendo sus fracasos a factores externos y culpando a los demás por el rumbo que ha tomado su vida. Sin embargo, en esta ocasión, no iba a permitir que me utilizara como un mero instrumento para satisfacer sus ambiciones. Con serenidad, pero con una firmeza inquebrantable, le hice saber que sus gritos y exabruptos no tenían ningún efecto en mí, pues había tomado la decisión irrevocable de romper todo vínculo con ella. Le comuniqué que, tanto mi esposo como yo, habíamos decidido poner fin a nuestra ayuda financiera y emocional, ni más asistencia económica, ni más favores, ni más rescates ante los problemas y situaciones comprometidas que ella misma provocaba. Esta vez, su comportamiento había sobrepasado todos los límites de la tolerancia, y no estaba dispuesta a seguir consintiéndolo. Al pronunciar estas palabras, se produjo un silencio absoluto al otro lado de la línea telefónica. Se quedó completamente muda, sin argumentos ni réplica alguna. Era casi palpable su estado de pánico y desesperación a través de la comunicación telefónica. Le recordé que, a lo largo de los años, había hecho la vista gorda ante sus faltas de respeto y comentarios hirientes, consciente de que su actitud era motivada por la envidia y el deseo de socavar mi autoestima y estabilidad emocional. Siempre lo dejaba pasar porque, en cierto modo, lo entendía. Era mi hermana menor y quería cuidarla. Pero esta vez, había cruzado la línea. Nos había humillado a mi esposo, y no podía dejar que se saliera con la suya. Mi esposo siempre había sido amable con ella, aunque no le agradaba particularmente, y siempre la había apoyado cuando necesitaba algo. Él había hecho todo eso porque me amaba, y ella se había aprovechado completamente de eso. Le dije a mi hermana en términos inequívocos que ya no merecía a personas como nosotros en su vida. Dejé claro que si alguna vez se presentaba en nuestra puerta pidiendo ayuda de nuevo, ni siquiera la reconoceríamos. Estaba completamente sola de ahora en adelante. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Intentó discutir, sacando la carta de "sigo siendo tu familia", tratando de hacerme sentir culpable para que me retractara. Afirmó que no quiso decir esas palabras insultantes y que podíamos simplemente olvidar todo y empezar de nuevo, ya que ella y James habían terminado. Pero no iba a caer en eso. Me burlé, le dije que había terminado y colgué. Era hora de terminar el ciclo. Desde esa llamada, tanto mi esposo como yo la hemos bloqueado de nuestros teléfonos, redes sociales y todo lo demás. También les hemos dejado claro a mis padres y otros familiares que no queremos que ninguno de ellos se ponga en contacto con nosotros para hacernos cambiar de opinión sobre mi hermana.
Si lo hacen, también serán cortados. No hay más segundas oportunidades, no más excusas para su comportamiento. Solía ignorar sus acciones, dado que, hasta cierto punto, lograba comprender su perspectiva. Era mi hermana pequeña y mi instinto protector siempre se activaba. No obstante, en esta ocasión, había rebasado los límites permitidos. Su conducta nos había cubierto de vergüenza, había ultrajado a mi marido, y me resultaba imposible permitir que quedara impune. Mi esposo siempre se había comportado con una gran cortesía hacia ella, a pesar de que no sentía una afinidad especial por ella, y siempre le había ofrecido su apoyo incondicional cada vez que se encontraba en apuros. Hizo todo aquello impulsado por el amor que sentía hacia mí, y ella, lamentablemente, se aprovechó de esa generosidad de forma descarada. Le comuniqué a mi hermana, sin rodeos ni ambigüedades, que ya no se hacía merecedora de tener personas como nosotros en su vida. Fui tajante al advertirle que, si en algún momento se atrevía a aparecer por nuestra casa solicitando ayuda, haríamos caso omiso de su presencia, como si fuera una completa desconocida. De ahora en adelante, se enfrentaría a las consecuencias de sus actos completamente sola. Su respuesta fue tal y como la había anticipado. Intentó persuadirme, recurriendo al manido argumento de «pero sigo siendo tu familia», tratando de manipular mis sentimientos para que cediera y retirara mi postura. Alegó que no había tenido la intención de proferir esas palabras ofensivas y propuso que olvidáramos todo lo sucedido y comenzáramos de nuevo, ahora que su relación con James había llegado a su fin. Sin embargo, no me dejé engañar por sus artimañas. Solté una risita sarcástica, le manifesté que mi paciencia se había agotado y terminé la llamada bruscamente. Había llegado el momento de poner fin a este patrón destructivo. A partir de aquella conversación, tanto mi marido como yo la hemos bloqueado por completo de nuestros teléfonos móviles, de nuestras cuentas en las redes sociales y de cualquier otro medio de comunicación. Además, hemos dejado meridianamente claro a mis padres y a otros miembros de la familia que no deseamos que ninguno de ellos intente contactarnos para persuadirnos de que cambiemos de opinión con respecto a mi hermana. Si ignoran nuestra petición, se enfrentarán a las mismas consecuencias y también serán excluidos de nuestra vida. Ya no habrá más oportunidades para resarcirse, ni más justificaciones para su comportamiento inapropiado. Verónica ya no forma parte de nuestras vidas, y estoy en paz con ello. Es triste que haya tenido que llegar a esto, pero a veces uno tiene que eliminar a las personas tóxicas de su vida, incluso si son familia. Verónica ya no está presente en nuestras vidas, y siento una gran tranquilidad al respecto. Lamento profundamente que la situación haya desembocado en este punto, pero en ocasiones resulta imprescindible alejar a individuos perjudiciales de nuestra existencia, aun cuando exista un vínculo familiar. Desafortunadamente, la relación se deterioró hasta este extremo. No ha sido una decisión fácil, por supuesto, y el camino hasta llegar a esta conclusión ha sido doloroso. Sin embargo, con el tiempo, me he dado cuenta de que, por mi propio bienestar emocional, era necesario establecer límites y priorizar mi salud mental. A veces, la conexión sanguínea no es suficiente para justificar el daño continuo que una persona puede infligir. Así que, a pesar de la tristeza, estoy convencido de que esta separación ha sido lo mejor para todos los involucrados a largo plazo.